Si logras leer un solo carácter de esto, renuncio ahora mismo y te doy mi empresa. La voz de Rodrigo Salazar retumbó en la sala de reuniones del piso 40 como un trueno arrogante. En su mano derecha sostenía un contrato grueso, lleno de caracteres chinos que parecían danzar bajo la luz fría de los ventanales panorámicos. La ciudad se extendía allá abajo como un tablero de luces, indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse en aquella torre de cristal y acero. Carmen Vega se quedó petrificada en el umbral de la puerta. Su carrito de limpieza chocó contra el marco produciendo un sonido metálico que rompió el silencio tenso. Las ruedas chirriaron. El balde con agua jabonosa se balanceó peligrosamente. Ella tragó saliva sintiendo cómo el uniforme azul marino se pegaba a su espalda sudorosa. Se había equivocado de piso. Otra vez. Las miradas de 12 ejecutivos impecablemente vestidos la atravesaron como cuchillos afilados. Trajes italianos, corbatas de seda, relojes que costaban más que 3 años de su sueldo. El aire olía a café caro y colonia francesa. Carmen sintió que el suelo de mármol bajo sus zapatos gastados se abría como un abismo. «Lo siento mucho», murmuró con voz apenas audible. «Creí que ya habían terminado. Me dijeron que el piso 40 estaba vacío después de las 9». Rodrigo Salazar se giró lentamente en su silla de cuero negro. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, la mandíbula cuadrada y tensa, los ojos grises como el acero. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro bronceado, la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. «Miren lo que tenemos aquí», dijo arrastrando las palabras. «La empresa paga para que limpien cuando nosotros no estamos, no para que interrumpan reuniones millonarias». Las risas estallaron alrededor de la mesa larga. Marcos Fuentes, el vicepresidente de operaciones, golpeó la superficie de cristal con la palma abierta, casi ahogándose de la risa. Su calvicie brillaba bajo las luces del techo como una bola de billar. A su lado, otros ejecutivos se inclinaron hacia adelante, ansiosos de disfrutar del espectáculo improvisado. Carmen dio un paso atrás. Quería desaparecer, disolverse en el aire como el vapor del agua que acababa de trapear en el piso 39. Pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Las manos le temblaban mientras sostenía el mango del trapeador como si fuera un escudo inútil. «Espere», dijo Rodrigo levantando una mano. Su voz cambió de tono, adquiriendo un matiz de diversión cruel. «No se vaya todavía». De hecho, llegó en el momento perfecto. Se puso de pie. Era alto, más de 1,80 m, con la postura erguida de quien nunca ha conocido la duda o la humildad. Caminó alrededor de la mesa con pasos medidos, como un depredador que rodea a su presa. Los inversionistas extranjeros sentados al fondo de la sala observaban con curiosidad. 2 de ellos eran asiáticos, con expresiones impenetrables detrás de sus gafas de montura dorada. «Señores», continuó Rodrigo dirigiéndose a sus invitados con teatralidad exagerada, «llevo 3 horas tratando de convencerlos de que mi empresa es la mejor para esta fusión. Les he mostrado números, proyecciones, análisis de mercado. Pero ¿saben qué creo que les falta ver?». Hizo una pausa dramática. Nadie respondió. La distancia real que existe entre nosotros y, bueno, el resto del mundo. Tomó el contrato de la mesa y caminó hacia Carmen. Cada paso resonaba en el piso de mármol como el tic-tac de un reloj de condena. Ella apretó los dedos alrededor del trapeador sintiendo cómo las astillas de madera se clavaban en sus palmas. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Rodrigo se detuvo a medio metro de distancia. Ella podía oler su colonia cara mezclada con el aroma a whisky de su aliento. Él levantó el contrato frente a su rostro, tan cerca que los caracteres chinos se volvieron borrosos ante sus ojos. «Este documento», dijo con voz grave y burlona, «está escrito en mandarín tradicional. Vale más de $200 millones. Contiene términos legales que incluso mis abogados tardan días en descifrar». Carmen no dijo nada. Mantenía la mirada fija en un punto del suelo, en una mancha de café que alguien había dejado secar cerca de la pata de una silla. Contó mentalmente. 1, 2, 3. Respirar. 4, 5, 6. No llorar.
Señora de la limpieza, continuó Rodrigo elevando la voz para que todos escucharan. Le voy a hacer una propuesta que cambiará su vida. Las risas disminuyeron. La sala se llenó de un silencio expectante. Marcos se inclinó hacia adelante frotándose las manos. Daniela Ríos, la única mujer ejecutiva presente, se removió incómoda en su asiento, clavando la vista en su laptop como si quisiera desaparecer. Si usted, Rodrigo golpeó el contrato con el dedo índice, logra traducir aunque sea el título de este documento, aquí mismo, frente a todos estos testigos, le doy mi puesto de CEO. Me voy mañana mismo y usted se sienta en mi silla. La explosión de carcajadas fue instantánea. Marcos se dobló sobre la mesa ahogándose de risa. Los otros ejecutivos se miraban entre sí con incredulidad divertida. Uno de ellos, un hombre joven con barba hipster, sacó su teléfono para grabar. Los inversionistas extranjeros intercambiaron miradas confusas, sin entender completamente el español, pero captando la crueldad del momento. Carmen sintió que el mundo se ralentizaba. Las risas llegaban a sus oídos como ecos distorsionados, como si estuviera bajo el agua. El contrato colgaba frente a ella, las páginas moviéndose ligeramente por el aire acondicionado. Los caracteres chinos brillaban bajo la luz artificial. Y entonces algo dentro de ella se rompió, o quizás se reparó. No estaba segura. Levantó la mirada. Sus ojos oscuros, cansados por años de turnos nocturnos y madrugadas sin dormir, se encontraron con los de Rodrigo Salazar. Él seguía sonriendo, convencido de que ella agacharía la cabeza, murmuraría una disculpa y saldría corriendo con su carrito de limpieza. Pero Carmen no se movió. ¿Es en serio su oferta?, preguntó con voz temblorosa pero clara. Las risas cesaron de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo parpadeó, sorprendido. Nadie, absolutamente nadie de su personal de servicio le había hablado así jamás. «Disculpe», dijo entrecortando los ojos. «Su oferta», repitió Carmen, esta vez con voz más firme. «Si traduzco el título del documento, ¿me da su puesto de CEO?» Marcos soltó una risa nerviosa. «Esto se está poniendo bueno». Rodrigo recuperó su compostura. La sorpresa inicial se transformó en diversión renovada. Por supuesto. La mujer estaba tan desesperada que realmente creía que tenía una oportunidad. Esto lo haría aún más entretenido. Absolutamente, dijo con falsa solemnidad, llevándose la mano al corazón. Frente a todos estos testigos, abogados, inversionistas, mi equipo ejecutivo completo. Si usted traduce correctamente el título de este contrato del mandarín al español, renuncio mañana mismo y le entrego mi empresa. Extendió el contrato hacia ella como si fuera un trofeo imposible de alcanzar. Carmen soltó el trapeador. Este cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en la sala como un disparo. Extendió las manos temblorosas hacia el documento. Sus dedos, ásperos y agrietados por años de detergentes y químicos de limpieza, rozaron el papel costoso. Rodrigo lo sostuvo un segundo más, disfrutando del momento. Luego lo dejó caer en sus manos con un gesto despectivo. «Adelante», dijo dando un paso atrás y cruzándose de brazos. «Sorpréndanos». Carmen bajó la vista hacia el contrato. Las páginas estaban llenas de caracteres chinos tradicionales, ordenados en columnas verticales de derecha a izquierda. Para cualquier persona sin conocimiento del idioma, aquellos símbolos no serían más que garabatos incomprensibles, arte abstracto sin significado. Pero para Carmen Vega, cada carácter era una ventana a un pasado que había mantenido oculto durante años. Sus ojos recorrieron la primera línea, luego la segunda. El temblor de sus manos comenzó a disminuir. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. En su mente, las palabras comenzaron a tomar forma, no en español, sino en mandarín primero, con la pronunciación exacta, con los tonos que había practicado miles de veces en aulas frías de Taipei. Los ejecutivos esperaban. Las sonrisas burlonas permanecían congeladas en sus rostros. Rodrigo tamborileaba los dedos contra su brazo cruzado, una ceja arqueada con impaciencia fingida, y entonces Carmen abrió la boca. Lo que salió de sus labios no fue un murmullo avergonzado, ni un tartamudeo nervioso. Fue mandarín perfecto, pronunciado con un acento que solo años de inmersión total pueden producir. «He Tong Shu», dijo con voz clara, leyendo los caracteres del título.
Guan yu qua guo qi ye he bing yu zhi shi chan quan zuan rang de falu xie ding. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El tiempo pareció detenerse en aquella sala del piso 40. Luego, sin perder el ritmo, Carmen tradujo al español con la misma claridad. Documento contractual sobre fusión empresarial transnacional y transferencia de derechos de propiedad intelectual. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Uno de los inversionistas asiáticos se inclinó bruscamente hacia adelante, quitándose las gafas. Sus ojos se abrieron de par en par. Dijo algo rápido en mandarín a su compañero, quien asintió vigorosamente. Rodrigo Salazar se quedó inmóvil. La sonrisa se congeló en su rostro y luego se deshizo lentamente, como hielo bajo el sol. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Marcos Fuentes dejó de reír. Se puso pálido. Daniela Ríos levantó la vista de su laptop, los ojos muy abiertos. Carmen sostuvo el contrato con ambas manos. Ya no temblaba. Sus ojos recorrieron la siguiente sección del documento y continuó hablando, esta vez directamente mirando a Rodrigo. ¿Desea que continúe?, preguntó en un español tranquilo, casi suave. Porque puedo traducir cada línea de este contrato, cada cláusula, cada término legal. Y puedo hacerlo en mandarín tradicional, mandarín simplificado y hasta en los dialectos de Fujian si es necesario. El silencio era ahora ensordecedor, y en ese silencio, el poder comenzó a cambiar de manos. Los segundos se estiraron como horas. Nadie en aquella sala sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Una mujer con uniforme de limpieza, con las manos marcadas por los químicos y la espalda encorvada por años de trabajo duro, había pronunciado mandarín con una fluidez que desafiaba toda lógica. Rodrigo fue el primero en recuperar el habla. Su rostro había perdido el tono bronceado y ahora lucía una palidez enfermiza. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Finalmente logró articular una frase entrecortada. Eso fue suerte. Memorizó algunas palabras. Cualquiera puede repetir sonidos sin entenderlos. Su voz sonaba hueca, desesperada. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. La confianza arrogante que llenaba la sala minutos atrás se había evaporado como el rocío bajo el sol de mediodía. Carmen levantó la vista del contrato. Algo había cambiado en su postura. Ya no era la mujer asustada que había entrado empujando un carrito de limpieza. Sus hombros estaban rectos, su barbilla levantada. En sus ojos oscuros brillaba una luz que había permanecido oculta demasiado tiempo. No fue suerte, dijo con voz serena. Viví 8 años en Taiwán. Llegué allá cuando tenía 22, huyendo de la pobreza que me ahogaba en mi país. Trabajé en fábricas 12 horas diarias, 6 días a la semana. Aprendí el idioma porque era la única forma de sobrevivir. El silencio se profundizó. Cada palabra que salía de su boca era como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas que se expandían por toda la sala. Marcos intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta. Vamos, esto es ridículo. Rodrigo, no tienes que... Déjala hablar, interrumpió uno de los inversionistas asiáticos. Su español era correcto, aunque teñido de acento. Se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo de seda. Me gustaría escuchar más. Carmen respiró hondo. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo comenzaron a abrirse paso como flores después de una tormenta. Podía ver las calles de Taipei con sus letreros luminosos. Podía oler el aroma del tofu fermentado en los mercados nocturnos. Podía sentir la lluvia cálida de los tifones golpeando contra las ventanas de su pequeño apartamento compartido. Tomaba clases nocturnas gratuitas en un centro comunitario. Continuó. Su voz se volvió más suave, casi nostálgica. El profesor era un anciano que había sido intérprete durante la guerra. Nos enseñaba no solo el idioma, sino la cultura, la forma correcta de leer los caracteres tradicionales, el significado profundo detrás de cada trazo. Rodrigo dio un paso hacia ella. Sus puños estaban apretados a los costados del cuerpo. Esto no demuestra nada. Cualquier persona puede inventar una historia conmovedora. Entonces permítame continuar traduciendo, respondió Carmen sin alterarse. Bajó la vista hacia el documento y comenzó a leer la siguiente sección.
Artículo 2, cláusula 3. La parte receptora acepta la transferencia total de patentes tecnológicas registradas bajo los códigos. Pasó al mandarín con fluidez natural, pronunciando cada tono con precisión quirúrgica. Los dos inversionistas asiáticos se inclinaron hacia adelante, siguiendo cada palabra. Uno de ellos asentía lentamente, el otro tomaba notas rápidas en su tablet. Cuando terminó de traducir el párrafo completo, el inversionista mayor habló directamente en mandarín dirigiéndose a Carmen. Las palabras fluyeron rápidas y musicales. Ella respondió en el mismo idioma sin vacilar, y entre ambos se desarrolló un intercambio breve pero intenso. Daniela Ríos observaba la escena con los ojos muy abiertos. Había dejado de fingir interés en su laptop. Por primera vez en meses, quizás años, algo genuinamente extraordinario estaba sucediendo en aquella sala. Rodrigo miraba de uno a otro sin entender una palabra. Su mandíbula se tensaba cada vez más. ¿Qué están diciendo? ¿De qué hablan? El inversionista se giró hacia él con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. Le pregunté sobre términos específicos del contrato. Ella no solo los conoce, los entiende mejor que algunos de nuestros propios abogados. También me contó que estuvo casada con un ingeniero taiwanés. Las últimas palabras cayeron como un martillo. Carmen bajó la mirada sintiendo el peso familiar del dolor en el pecho. Hablar de su esposo siempre era como arrancar una costra de una herida que nunca terminaba de sanar. Su nombre era Chen Wei-ming, dijo en voz baja. Nos conocimos en una parada de autobús durante un tifón. Yo llevaba 3 paraguas baratos que se habían roto con el viento. Él se rió y compartió el suyo conmigo. Era ingeniero eléctrico. Trabajaba para una empresa de tecnología. Me enseñó a leer documentos técnicos, contratos comerciales. Decía que si iba a vivir en Taiwán, debía entender no solo el idioma de la calle, sino el idioma del poder. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Tragó saliva y continuó. Tuvimos gemelas, Lin y Mei. Cuando nacieron, Wei Ming insistió en que debían tener también nombres en español, Elena y María. Decía que eran puentes entre dos mundos, que debían honrar ambas culturas. Marcos se removió incómodo en su silla. La atmósfera en la sala había cambiado completamente. Ya no era un circo cruel, era algo más profundo, más humano. Varios ejecutivos evitaban mirar directamente a Carmen, como si su historia los avergonzara. ¿Y qué pasó?, preguntó Daniela con voz suave. Fue la primera vez que hablaba en toda la noche. Carmen cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos, pero no derramaban lágrimas. Accidente de tráfico. Hace 5 años. Un camión perdió el control en la autopista. Wei Ming murió en el hospital 3 horas después. Alcanzó a decirme que cuidara a nuestras hijas, que las mantuviera estudiando, que nunca dejara que el mundo las hiciera sentir pequeñas. El silencio era ahora de otro tipo. No era expectante ni burlón. Era respetuoso, casi reverencial. Volví aquí con las niñas, continuó Carmen. Tenían 13 años. No hablaban bien español, lloraban por su padre, extrañaban su escuela en Taipei. Necesitaba dinero rápido. Las empresas de traducción pedían certificaciones que no tenía, títulos universitarios que nunca pude completar. Así que acepté el primer trabajo que me ofrecieron. Limpieza nocturna. Turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me permitía estar con mis hijas durante el día, ayudarlas con la tarea, cocinarles, ser su madre. Levantó la vista hacia Rodrigo. Sus ojos se encontraron, y esta vez fue él quien desvió la mirada primero. Llevo 3 años limpiando este edificio, dijo con voz firme. He trapeado estos pisos, vaciado estas papeleras, limpiado estas ventanas. He sido invisible para ustedes, pero invisible no significa inexistente, señor Salazar. Invisible no significa incapaz. Rodrigo apretó la mandíbula. Podía sentir las miradas de todos clavadas en él. Los inversionistas, su equipo, hasta el joven ejecutivo que había estado grabando con su teléfono. Estaba atrapado en una trampa de su propia creación. Muy conmovedor, dijo intentando recuperar su tono autoritario. Pero una historia triste no cambia los hechos. Esto es una corporación, no un refugio de caridad. Tiene razón, respondió Carmen asintiendo. Esto es una corporación,
Y las corporaciones necesitan personas competentes, no solo personas con títulos impresionantes en las paredes. Tomó el contrato y lo levantó hacia la luz. Este documento que está a punto de firmar tiene problemas serios. En la cláusula 7, artículo 12, hay una transferencia de propiedad intelectual que incluye no solo las patentes actuales, sino todas las futuras desarrolladas en los próximos 15 años. Eso significa que cualquier innovación que su empresa cree en la próxima década y media pertenecerá automáticamente a la contraparte taiwanesa. El inversionista mayor se puso rígido. Dijo algo rápido en mandarín a su compañero, quien inmediatamente comenzó a buscar en su tablet. Marcos palideció aún más. Eso no puede ser. ¿Nuestros abogados revisaron cada línea?, interrumpió Carmen. ¿O confiaron en un resumen ejecutivo traducido por alguien que quizás no entendió los matices culturales y legales del mandarín tradicional? Caminó hacia la mesa y depositó el contrato frente a Rodrigo. El sonido del papel contra el cristal resonó como una acusación. Página 17. Cláusula de arbitraje. Todos los conflictos se resolverán en tribunales de Taipei, bajo ley taiwanesa, con traductores designados por la parte asiática. Si surge cualquier disputa, ustedes estarán en clara desventaja. El segundo inversionista levantó la vista de su tablet. Su expresión era grave. Habló en inglés esta vez, quizás para asegurarse de que todos entendieran. She is correct. This clause is highly irregular. Rodrigo tomó el contrato con manos temblorosas. Comenzó a pasar las páginas frenéticamente, buscando las secciones que Carmen había mencionado. Su rostro pasó del rosa pálido al rojo intenso. ¿Quién revisó esto?, rugió girándose hacia Marcos. ¿Quién me dijo que estaba listo para firmar? Marcos se hundió en su silla. El equipo legal dijo, teníamos prisa por cerrar el trato. Iban a costarme millones, gritó Rodrigo arrojando el contrato sobre la mesa. Las páginas se dispersaron como hojas en otoño. Carmen observaba en silencio. No había triunfo en su expresión, solo una calma profunda. Daniela se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. ¿Cómo supiste todo eso?, preguntó con genuina curiosidad. Mi esposo trabajaba en contratos de este tipo, respondió Carmen. Me enseñó a leer entre líneas, a buscar las cláusulas ocultas. Decía que en los negocios internacionales, lo que no se dice es tan importante como lo que se escribe. Se giró hacia Rodrigo, quien respiraba agitadamente con las manos apoyadas en la mesa. Hizo una promesa frente a testigos. Señor Salazar, dijo que si traducía el título, me daría su puesto. Lo hice. Y además le acabo de ahorrar una catástrofe financiera. Entonces, ¿va a cumplir su palabra o quedará como un mentiroso frente a sus inversionistas? La pregunta flotó en el aire como una espada suspendida sobre la cabeza del millonario. Rodrigo Salazar permaneció inmóvil frente a la mesa. Las venas de su cuello sobresalían como cuerdas tensas a punto de romperse. Su respiración era audible, pesada, como la de un animal acorralado. Todos los ojos de la sala estaban fijos en él, esperando su siguiente movimiento. Necesito un momento, masculló finalmente entre dientes apretados. Dio la espalda a Carmen y caminó hacia los ventanales. La ciudad brillaba allá abajo, miles de luces parpadeantes que de pronto le parecían pequeñas e insignificantes. Su imperio, construido con décadas de despiadadas decisiones empresariales, se tambaleaba por culpa de una mujer que limpiaba baños. El inversionista mayor se aclaró la garganta. Señor Salazar, apreciamos que esté procesando esta situación, pero mis socios y yo necesitamos claridad. Esta señora acaba de exponer fallas graves en un acuerdo que estábamos a punto de aprobar. Fallas que su equipo legal supuestamente revisó. Eso nos preocupa profundamente. Marcos intentó intervenir con voz temblorosa. Señores, puedo explicar. El equipo externo que contratamos para la traducción venía altamente recomendado. Tienen certificaciones internacionales, años de experiencia. Pero no detectaron lo que ella detectó en minutos. Interrumpió Daniela con sequedad. Se había cruzado de brazos y observaba a Marcos con una mezcla de desprecio y satisfacción apenas disimulada. Quizás porque se apresuraron. Quizás porque nadie quiso contradecir al jefe cuando dijo que necesitaba cerrar el trato antes del cierre del trimestre fiscal. Las palabras de Daniela cayeron como bombas en la sala.
Varios ejecutivos bajaron la mirada. El joven de la barba hipster guardó su teléfono discretamente, como si de pronto hubiera entendido que estaba documentando el fin de varias carreras. Carmen permanecía de pie junto a la mesa. Había recogido su trapeador del suelo, no por necesidad, sino porque sus manos necesitaban aferrarse a algo familiar. El mango de madera gastado era un ancla en medio de la tormenta que había desatado. «Hay más», dijo con voz tranquila pero firme. Todos se giraron hacia ella. «Si me permiten continuar, puedo mostrarles otras cláusulas problemáticas». Rodrigo se volvió desde la ventana. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Ya hiciste suficiente daño por esta noche». «¿Daño?», repitió Carmen con genuina sorpresa. «Le estoy salvando de una decisión catastrófica. En la página 22 hay una cláusula de no competencia que prohibiría a su empresa operar en 8 países asiáticos durante 10 años después de la fusión. En la página 31, una penalización por terminación anticipada equivalente al 40% del valor total del acuerdo». Tomó varias hojas del contrato disperso sobre la mesa y las ordenó metódicamente. Sus movimientos eran precisos, seguros. Ya no había rastro de la mujer tímida que había entrado empujando un carrito una hora antes. «¿Quiere que lea los párrafos exactos?», preguntó mirando directamente a Rodrigo. «Puedo hacerlo en mandarín y español. Puedo explicar cada matiz legal, cada trampa escondida detrás de la cortesía del lenguaje formal chino». El segundo inversionista asiático había estado escribiendo furiosamente en su tablet. Levantó la vista con expresión sombría. «Encontré la cláusula de no competencia. Está exactamente donde ella dijo. Esto es inaceptable». Se puso de pie con movimientos rígidos. Su compañero hizo lo mismo. Ambos intercambiaron palabras rápidas en mandarín. Luego el mayor se dirigió a Rodrigo con formalidad helada. «Señor Salazar, mi socio y yo necesitamos reconsiderar nuestra inversión en esta fusión. Claramente hay problemas graves de due diligence que no podemos ignorar. Nos retiraremos por esta noche. Esperamos una explicación completa antes de proceder». Recogieron sus portafolios y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, el inversionista mayor se detuvo junto a Carmen. Le hizo una leve reverencia, el tipo de gesto que se reserva para personas de respeto. «Xie xie ni», le dijo en mandarín. «Gracias. Ni Hen Yongan. Eres muy valiente». Carmen inclinó la cabeza en respuesta. «Bu ke ki». «De nada». Cuando la puerta se cerró tras ellos, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Rodrigo se apoyó contra la ventana con ambas manos como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Su reflejo en el cristal parecía el de un hombre mucho mayor, derrotado. Marcos se aclaró la garganta nerviosamente. «Rodrigo, aún podemos salvar esto. Podemos contratar nuevos traductores, renegociar los términos, demostrar que...» «Cállate», gruñó Rodrigo sin girarse. «Solo cállate, Marcos». Daniela caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar frente a Carmen. La estudió con curiosidad, como si la viera por primera vez a pesar de que probablemente se habían cruzado docenas de veces en los pasillos del edificio. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Daniela en voz baja. «¿Por qué ocultaste que sabías mandarín, que tenías experiencia con contratos internacionales?» Carmen sonrió con tristeza. «¿Quién me habría escuchado? Soy la mujer que vacía las papeleras. Cuando la gente como ustedes me mira, no ve a una persona. Ve un uniforme. Ve una función. Nada más». Las palabras golpearon a Daniela visiblemente. Retrocedió un paso, la culpa grabándose en sus facciones. «Tienes razón. Lo siento». «No me debes disculpas», respondió Carmen suavemente. «Solo te pido que recuerdes esta noche. Que recuerdes que la inteligencia y el talento no vienen empaquetados solo en trajes caros y títulos universitarios». Se giró hacia Rodrigo, quien finalmente se había dado la vuelta pero permanecía apoyado contra la ventana. «Mi esposo solía decir algo que aprendió de su abuelo. La verdadera medida de un hombre no está en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a quienes no pueden hacer nada por él. Usted me ha tratado como basura, señor Salazar. No porque yo haya hecho algo para merecerlo, sino porque podía hacerlo sin consecuencias». Rodrigo apretó los puños pero no respondió. Su silencio era una admisión tácita.
Tengo 2 hijas, continuó Carmen. Su voz se llenó de emoción contenida. Elena y María. Tienen 18 años ahora. Estudian negocios internacionales en la universidad pública. Tienen becas completas porque sus calificaciones son perfectas, porque son brillantes, porque trabajan el doble que cualquiera para demostrar que merecen estar allí. Caminó hacia la mesa y recogió el contrato disperso, ordenando las páginas con cuidado. Cada noche que vengo a limpiar este edificio, pienso en ellas. Pienso en que todo mi sacrificio valdrá la pena cuando se gradúen, cuando consigan empleos dignos, cuando entren a oficinas como estas por la puerta principal y no por el acceso de servicio. Levantó el contrato ordenado y lo colocó frente a Rodrigo sobre la mesa. Pero esta noche me di cuenta de algo. No debería tener que esperar a que mis hijas logren algo para que mi vida tenga valor. Yo ya tengo valor. Siempre lo he tenido. Ustedes simplemente se negaban a verlo. Un aplauso lento comenzó desde el fondo de la sala. Todos se giraron sorprendidos. Era uno de los ejecutivos mayores, un hombre de cabello gris que había permanecido callado toda la noche. Se puso de pie mientras aplaudía. En 20 años trabajando en esta corporación, dijo con voz grave, nunca había presenciado algo así. Esta mujer nos acaba de dar una lección de humildad, competencia y dignidad que ninguno de nosotros olvidará. Otros comenzaron a aplaudir tímidamente. Daniela fue la siguiente, con aplausos firmes y decididos. Incluso algunos de los ejecutivos que habían reído más fuerte al inicio se unieron, aunque sus rostros mostraban vergüenza más que admiración. Marcos permaneció sentado, hundido en su silla, con las manos entrelazadas frente a su boca. Sabía que su carrera acababa de terminar. Rodrigo finalmente habló. Su voz salió ronca, despojada de toda arrogancia. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Mi renuncia? Carmen lo miró fijamente. Quiero que cumpla su palabra. Dijo que me haría CEO si traducía el título. Lo hice, y además le salvé de una catástrofe financiera. No quiero su puesto, señor Salazar. Nunca lo quise, pero quiero que reconozca frente a todos los presentes que se equivocó, que me juzgó por mi uniforme y casi destruye su empresa por su arrogancia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir en la piel. Rodrigo miraba el suelo, la mandíbula trabajando, los puños apretados. Era un hombre que nunca había tenido que disculparse en su vida, que había construido su imperio sobre la base de nunca mostrar debilidad. Pero ahora estaba acorralado. Y lo sabía. Levantó la vista lentamente. Sus ojos encontraron los de Carmen. Por primera vez, había algo más que furia en ellos. Había algo que se parecía peligrosamente al respeto. Te equivocaste, dijo finalmente con voz áspera. Me equivoqué. Gravemente. Las palabras salieron como si cada una le arrancara un pedazo de orgullo. Pero había algo más esperando ser dicho, algo que cambiaría todo lo que vendría después. Rodrigo Salazar respiró profundamente, como un buzo preparándose para sumergirse en aguas desconocidas. Las palabras que acababa de pronunciar parecían haberle arrancado algo vital, dejándolo vacío y expuesto. Pero Carmen permanecía de pie frente a él, esperando algo más. La sala entera lo sabía. No es suficiente, dijo Carmen con voz tranquila pero implacable. Una disculpa superficial no cambia nada. No repara el daño. No construye puentes. Daniela se acercó más, posicionándose sutilmente al lado de Carmen. Fue un gesto pequeño pero poderoso. Una declaración silenciosa de lealtad que no pasó desapercibida para nadie. Ella tiene razón, agregó Daniela mirando directamente a su jefe. Durante años he visto cómo tratas al personal de limpieza, a los guardias de seguridad, a cualquiera que consideres por debajo de tu nivel. Los haces invisibles con tu indiferencia. Esta noche simplemente llevaste esa crueldad al extremo. Rodrigo la fulminó con la mirada. Cuidado, Daniela. Estás pisando terreno peligroso. ¿Me vas a despedir? Respondió ella con una calma sorprendente. Adelante. Será un alivio no tener que fingir más que respeto tu liderazgo. Un murmullo recorrió la sala. Los ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. Presenciar una rebelión abierta contra Rodrigo Salazar era algo que ninguno había imaginado posible. El hombre era conocido por destruir carreras con un chasquido de dedos,
por mantener listas negras que impedían a los disidentes trabajar en toda la industria. Pero algo había cambiado. El equilibrio de poder se había fracturado, y todos podían sentir las grietas expandiéndose bajo sus pies. El ejecutivo mayor que había aplaudido primero se levantó nuevamente. Rodrigo, conozco tu temperamento desde hace 2 décadas, pero esta situación va más allá de orgullo personal. Los inversionistas se fueron por falta de confianza en nuestros procesos. Marcos estuvo a punto de costarnos una fortuna por negligencia. Y esta mujer, a quien pagamos salario mínimo para limpiar nuestros pisos, demostró más competencia profesional que todo nuestro departamento legal combinado. Se ajustó la corbata con gesto deliberado. Como accionista mayoritario después de ti, exijo que esto se resuelva adecuadamente. No podemos permitirnos más errores. Rodrigo palideció. Perder el apoyo de Eduardo Ramos significaba perder el respaldo de la junta directiva. El hombre controlaba el 20% de las acciones y tenía influencia sobre otros accionistas importantes. ¿Qué sugieres entonces, Eduardo?, preguntó Rodrigo con voz tensa. Que escuches lo que la señora tiene que decir, realmente escuches, y que consideres seriamente cualquier propuesta que haga. Todos los ojos volvieron a Carmen. Ella sostuvo la mirada de Rodrigo durante un largo momento. En ese intercambio silencioso se libraba una batalla más profunda que cualquier negociación empresarial. No quiero su puesto, repitió Carmen. Pero quiero un empleo digno. Quiero usar las habilidades que he mantenido ocultas porque nadie se molestó en preguntarme qué más podía hacer. Quiero dejar de limpiar baños a las 3 de la madrugada mientras ustedes duermen tranquilos en sus casas de lujo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Y quiero algo más. Algo que cambie la estructura de esta empresa. Marcos, que había permanecido hundido en su silla, levantó la cabeza con alarma. No puedes exigir. Sí puedo, lo interrumpió Carmen con firmeza renovada. Porque tengo algo que ustedes necesitan desesperadamente en este momento. Credibilidad. Los inversionistas asiáticos confiaron en mi palabra más que en la suya. Me respetaron por mi competencia, no por mi título. Eso tiene valor. Caminó alrededor de la mesa lentamente, sus zapatos gastados resonando contra el mármol pulido. Cada paso era medido, deliberado. Ya no caminaba como alguien que pide permiso para existir. Caminaba como alguien que reclama su espacio. Esta empresa tiene 200 empleados de servicios generales, continuó. Limpieza, mantenimiento, seguridad, cafetería. Todas esas personas son invisibles para ustedes, pero muchos tienen historias como la mía. Talentos desperdiciados, experiencias ignoradas, potencial enterrado bajo uniformes y prejuicios. Se detuvo frente a Rodrigo nuevamente. Quiero que se establezca un programa de desarrollo interno. Evaluaciones reales de habilidades para todo el personal, sin importar su posición actual. Capacitación pagada. Oportunidades de promoción basadas en mérito, no en apariencias o conexiones. Daniela asintió vigorosamente. Eso es exactamente lo que esta empresa necesita. Diversidad real, no solo en los folletos de marketing. Eduardo Ramos se frotó la barbilla pensativamente. Es una propuesta inteligente, y nos daría buena prensa después de este desastre. Imaginen los titulares. Corporación implementa programa revolucionario de movilidad social. Rodrigo soltó una risa amarga. Así que ahora resulta que voy a rediseñar toda mi estructura corporativa porque la mujer de limpieza lo pide. No, corrigió Carmen con voz de acero. Lo vas a hacer porque es lo correcto. Y porque si no lo haces, me aseguraré de que todos en esta industria sepan cómo estuviste a punto de perder millones por arrogancia y desprecio. Conozco gente en medios de comunicación asiáticos. Mi difunto esposo tenía contactos en diarios importantes de Taipei. Una llamada mía y esta historia estará en primera plana. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen acababa de mostrar su carta más poderosa. No era una amenaza vacía, era una promesa fundamentada. Marcos intentó protestar. Eso es chantaje. Podríamos demandarte por... ¿Por qué?, lo interrumpió Daniela con desdén. Por decir la verdad, todo lo que pasó esta noche fue presenciado por una docena de testigos. Algunos incluso lo grabaron. El joven de la barba hipster se hundió en su asiento, guardando su teléfono más profundamente en el bolsillo. Eduardo se acercó a Rodrigo y le habló en voz baja, aunque todos pudieron escuchar. Acepta, Rodrigo. Es la mejor salida que tendrás.
Convierte esta debacle en una oportunidad de relaciones públicas. Demuestra que puedes aprender, cambiar, evolucionar. Los tiempos están cambiando y las empresas que no se adaptan mueren. Rodrigo cerró los ojos. Podía sentir las paredes cerrándose a su alrededor. Toda su vida había construido imperios basados en dominación, en mantener a las personas en sus lugares asignados. Y ahora una mujer que ganaba en una noche lo que él gastaba en un almuerzo le estaba dictando términos. Pero era eso, o ver su reputación destruida internacionalmente. Está bien, dijo finalmente con voz ronca. Estableceremos el programa. Tendrás un puesto en el Departamento de Relaciones Internacionales. Salario competitivo, beneficios completos. Y una oficina, agregó Carmen, con ventanas, y mi nombre en la puerta. Varios ejecutivos contuvieron risas nerviosas. La audacia de sus exigencias era simultáneamente chocante y admirable. Rodrigo asintió con rigidez. Y una oficina. Una última cosa, dijo Carmen. Su voz se suavizó ligeramente. Marcos tiene que irse. No por venganza, sino porque demostró incompetencia grave. Casi destruye esta empresa por apresurarse y no hacer su trabajo correctamente. Si él permanece, el programa que propongo no tendrá credibilidad. Marcos se puso de pie de un salto. No puedes hacer esto. Rodrigo, llevamos 15 años trabajando juntos. Rodrigo lo miró con expresión vacía. Y en una noche casi destruiste lo que tardamos 15 años en construir. Carmen tiene razón. Tendrás hasta el viernes para limpiar tu oficina. Marcos abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta al ver la mirada helada de su antiguo aliado. Se dejó caer en la silla, derrotado, el rostro entre las manos. Eduardo aplaudió una vez, fuerte. Entonces está decidido. Redactaremos un memorando oficial mañana. Carmen, ¿puedes venir a las 10 de la mañana para discutir los detalles de tu nuevo contrato? Carmen miró su reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. En circunstancias normales, estaría limpiando el piso 35 en este momento. En cambio, acababa de negociar el mayor cambio de su vida. Puedo estar aquí a las 10, confirmó. Pero tendré que llamar a mis hijas primero. No van a creer lo que les voy a contar. Por primera vez en toda la noche, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Una sonrisa de alguien que acaba de escalar una montaña imposible y finalmente puede ver el horizonte desde la cima. Daniela le extendió la mano. Bienvenida al equipo. De verdad esta vez. Carmen estrechó su mano con firmeza. Gracias por apoyarme. Gracias a ti por recordarnos que la dignidad no se negocia. Mientras los ejecutivos comenzaban a recoger sus cosas y retirarse en grupos murmurantes, Rodrigo permaneció de pie junto a los ventanales. La ciudad seguía brillando allá abajo, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus torres de cristal. Carmen recogió su trapeador por última vez. Mañana ya no lo necesitaría. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Señor Salazar, llamó. Él no se movió, pero ella supo que estaba escuchando. Mi esposo solía decir que las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. Esta noche todos revelamos quiénes somos realmente. Lo que hagamos mañana determinará si somos capaces de cambiar. Salió de la sala sin esperar respuesta. La puerta se cerró suavemente tras ella. Y en el silencio que dejó, Rodrigo Salazar se enfrentó por primera vez en décadas con algo que había evitado cuidadosamente toda su vida. La posibilidad de estar profundamente equivocado sobre cómo funcionaba el mundo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los rascacielos cuando Carmen salió del ascensor en el vestíbulo principal. Había algo diferente en su forma de caminar. Los hombros rectos, la cabeza en alto, los pasos firmes sobre el mármol pulido que tantas veces había limpiado de rodillas. El guardia de seguridad nocturno, don Miguel, la vio acercarse y frunció el ceño confundido. «Carmen, ¿qué haces bajando por el ascensor principal? ¿Sabes que el personal de limpieza debe usar el...?» Se detuvo al ver su expresión. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Un brillo que iba más allá del cansancio, más allá de la resignación que todos los trabajadores nocturnos llevaban como segunda piel. «Ya no soy personal de limpieza, Miguel», dijo Carmen con voz tranquila. «Bueno, técnicamente aún lo soy hasta que firme el papeleo, pero a partir de mañana, todo cambia».
Le contó la historia en fragmentos breves mientras él la escuchaba con ojos cada vez más grandes. Cuando terminó, Miguel se quitó la gorra de uniforme y la sostuvo contra su pecho como si estuviera en presencia de algo sagrado. Dios mío, Carmen, todos estos años te quejabas de tus rodillas, de tu espalda, y resulta que podrías haber estado en una oficina todo este tiempo. No es tan simple, respondió ella mirando hacia las puertas de vidrio donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Necesitaba el dinero inmediato. Necesitaba horarios flexibles para estar con mis hijas. Y honestamente, nunca pensé que alguien me daría una oportunidad si decía la verdad sobre mi pasado. Caminó hacia las puertas y se detuvo en el umbral. El aire fresco de la madrugada la golpeó suavemente. En algún lugar de la ciudad, sus hijas dormían en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que habían compartido durante 5 años. No tenían idea de que su madre acababa de cambiar el curso de sus vidas. Sacó su teléfono del bolsillo del uniforme. Las manos le temblaban ligeramente mientras marcaba. Sonó 3 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. «Mamá, ¿estás bien?» Son las 6 de la mañana. Era Elena, la mayor por 10 minutos. Siempre la primera en despertar. Carmen sintió un nudo en la garganta al escuchar esa voz, tan parecida a la de su padre cuando recién se conocieron. «Estoy bien, mi amor. Mejor que bien. ¿Puedes despertar a tu hermana? Necesito contarles algo importante». Escuchó movimiento del otro lado. Voces confusas. Luego el teléfono cambió a altavoz. «Ya estamos las dos, mamá. ¿Qué pasa? ¿Te despidieron?» Carmen rió, y el sonido salió mezclado con lágrimas que finalmente se permitió derramar. «No, cariño, todo lo contrario. Acabo de conseguir un empleo ejecutivo, con oficina, con ventana, con un salario que nos permitirá mudarnos a un lugar mejor». El silencio del otro lado fue tan profundo que por un momento pensó que se había cortado la llamada. Luego escuchó a María sollozar. «No estás bromeando, ¿verdad, mamá? Por favor, dime que no estás bromeando». «No bromeo, es real. Todo es real». Les contó la historia completa mientras ellas escuchaban entre lágrimas y exclamaciones de incredulidad. Cuando llegó a la parte donde expuso las cláusulas del contrato, Elena gritó tan fuerte que seguramente despertó a los vecinos. «¡Mamá! Eso es exactamente lo que estudiamos en la clase de Derecho Internacional. No puedo creer que lo hicieras frente a todos esos ejecutivos». «Tu padre me enseñó bien», respondió Carmen con voz suave. «Y todo lo que sacrifiqué, todas esas noches limpiando pisos mientras ustedes estudiaban, finalmente tiene sentido. Lo hice por ustedes, pero esta noche también lo hice por mí». Hablaron durante casi 1 hora. Carmen les contó cada detalle, cada confrontación, cada momento de miedo y triunfo. Cuando finalmente colgó, el sol ya había salido completamente, bañando la ciudad con luz dorada. Don Miguel seguía en su puesto, pero ahora sonreía con lágrimas en los ojos. «Eres una heroína, Carmen, una verdadera heroína». «Solo soy una mujer que se cansó de ser invisible», respondió ella. «Pero gracias, Miguel, y espero que el programa que propuse te beneficie también. Sé que tienes experiencia en ingeniería eléctrica de tu país». Los ojos del guardia se abrieron con sorpresa. «¿Cómo? Porque presto atención. Porque escucho cuando la gente habla, incluso cuando creen que nadie los escucha». Carmen regresó a su casa en autobús como siempre, pero el viaje se sintió diferente. Las calles que conocía de memoria parecían nuevas bajo la luz del amanecer. Cuando llegó a su edificio, subió las escaleras hasta el 3er piso con energía renovada, a pesar de no haber dormido en toda la noche. Abrió la puerta y encontró a sus hijas esperándola. Ambas se lanzaron a sus brazos simultáneamente, llorando y riendo al mismo tiempo. Permanecieron así durante largos minutos, las 3 abrazadas en el pequeño recibidor de su apartamento humilde. «Papá estaría tan orgulloso», susurró María contra su hombro. «Él siempre estuvo orgulloso», respondió Carmen. «De las 3. Pero sí, creo que esta noche habría sonreído». Se separaron y Elena tomó las manos de su madre, estudiando las cicatrices y callosidades que años de trabajo duro habían dejado. «Ya no tendrás que arruinar tus manos con químicos. Estas manos cuentan una historia», dijo Carmen. «No me avergüenzo de ellas. Nos mantuvieron a flote cuando pensé que nos ahogaríamos. Me recuerdan de dónde vengo, y eso es importante. Nunca quiero olvidarlo».
Prepararon desayuno juntas, algo simple pero abundante. Mientras comían, Carmen les habló sobre el programa que había propuesto, sobre cómo planeaba implementarlo, sobre los cambios que quería ver en la empresa. No será fácil, admitió. Rodrigo Salazar aceptó porque no tenía opción, pero intentará sabotear todo si puede. Tendré que demostrar que merezco estar allí cada día, probablemente el doble que cualquier otra persona. Lo harás bien, mamá, dijo Elena con firmeza, porque eres la persona más inteligente y resiliente que conocemos. María asintió. Y porque finalmente tendrás la oportunidad de mostrar quién eres realmente. No solo la mamá que limpia pisos. La mujer completa con todas sus habilidades y experiencia. Después del desayuno, Carmen se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo el cansancio físico, sino también años de humillación acumulada. Cuando salió, se paró frente al espejo del baño. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de preocupación y noches sin dormir. Las canas que empezaban a aparecer en sus sienes hablaban de estrés y sacrificio. Pero por primera vez en años, cuando se miró al espejo, le gustó lo que vio. No una mujer derrotada, sino una sobreviviente. Una guerrera que había peleado batallas silenciosas y finalmente había ganado una de manera espectacular. Se vistió con su mejor ropa, un traje negro sencillo que había comprado usado en una tienda de segunda mano para la graduación de sus hijas del bachillerato. No era haute couture como los atuendos que usaban los ejecutivos, pero era digno y profesional. A las 9:30, salió de su apartamento. Sus hijas la acompañaron hasta la parada del autobús, cada una tomándola de un brazo como si fuera una novia camino al altar. «Regresamos a un hogar diferente esta noche», dijo Carmen mirándolas a ambas. «Un hogar donde su madre ya no tiene que esconder quién es, donde podemos soñar en grande sin miedo». El autobús llegó y ella subió. A través de la ventana, vio a sus hijas despedirse con las manos en alto, sonriendo con lágrimas en los ojos. Llevó su mano al vidrio en respuesta, un gesto de amor y promesa. Cuando llegó al edificio corporativo, eran las 10:05. Esta vez entró por la puerta principal. El guardia matutino, que nunca la había visto sin su uniforme de limpieza, intentó detenerla. «Disculpe, señora, ¿tiene cita?» «Sí», respondió Carmen con calma. «Con el señor Eduardo Ramos. Soy Carmen Vega». El guardia revisó su lista y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Oh, señora Vega, disculpe, no la reconocí. Tiene pase directo al piso 40. El señor Ramos la está esperando». Carmen subió en el ascensor ejecutivo, el mismo que había limpiado cientos de veces, pero en el que nunca había viajado como pasajera. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, Eduardo Ramos la esperaba personalmente en el vestíbulo. «Carmen, bienvenida. Daniela también está aquí. Tenemos mucho que discutir». La guió a una sala de conferencias más pequeña, con vista a la ciudad. Daniela estaba sentada a la mesa con una laptop abierta y una pila de documentos. Cuando vio entrar a Carmen, se puso de pie y sonrió genuinamente. «¿Lista para cambiar el mundo corporativo?» «Lista para intentarlo», respondió Carmen. Pasaron 3 horas revisando contratos, discutiendo salarios, delineando el programa de desarrollo de personal. Eduardo había traído a la jefa de recursos humanos, una mujer seria llamada Patricia que inicialmente mostró escepticismo, pero gradualmente comenzó a emocionarse con las posibilidades. «Esto podría posicionarnos como líderes en responsabilidad social corporativa», dijo Patricia tomando notas frenéticas. «Imaginemos el impacto si realmente funciona». «Funcionará», afirmó Carmen, «porque hay talento escondido en cada rincón de este edificio. Solo necesitan que alguien les dé una oportunidad». A la 1 de la tarde, Rodrigo Salazar finalmente apareció. Entró a la sala con expresión cautelosa, muy diferente de la arrogancia de la noche anterior. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. «Carmen», dijo con un asentimiento rígido. «Eduardo me puso al tanto de los términos acordados. Tengo el contrato listo para tu firma». Deslizó un folder grueso sobre la mesa. Carmen lo abrió y comenzó a leer cada página cuidadosamente. Los otros observaban en silencio mientras ella revisaba cada cláusula, cada término, con la misma meticulosidad que había mostrado con el contrato en mandarín. Después de 20 minutos, levantó la vista. «Hay una adición que quiero hacer»,
Rodrigo suspiró. ¿Cuál ahora? Quiero una cláusula que establezca que el programa de desarrollo de personal no puede ser cancelado durante los próximos 5 años, sin importar cambios en la administración o el consejo directivo. Necesita estar protegido estructuralmente. Eduardo y Daniela intercambiaron miradas de aprobación. Patricia asintió vigorosamente. Eso es pensamiento estratégico a largo plazo. Rodrigo apretó la mandíbula pero asintió. De acuerdo, lo agregaremos. 1 hora después todos los papeles estaban firmados. Carmen Vega oficialmente dejaba de ser empleada de limpieza para convertirse en directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Desarrollo de Talento Interno, con un salario que triplicaba lo que ganaba antes. Cuando salió de la sala, Daniela la acompañó por el pasillo. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó hasta una oficina en la esquina del piso, con ventanales que ofrecían vista panorámica de la ciudad. Era espaciosa, con escritorio de madera, estanterías vacías esperando ser llenadas, y una placa dorada recién instalada en la puerta. Carmen Vega, directora de Relaciones Internacionales. Carmen se quedó sin palabras. Entró lentamente, tocando el escritorio como si temiera que fuera un espejismo. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies. En algún lugar allá abajo estaba su antiguo apartamento. En algún lugar estaban sus hijas, probablemente ansiosas esperando su llamada. «Es real», susurró. «Es real», confirmó Daniela. «Y te lo ganaste cada centímetro». Carmen se giró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, por apoyarme anoche, por no quedarte callada. Debí haberlo hecho hace años», respondió Daniela con voz cargada de emoción. «Con todas las injusticias que vi y ignoré. Pero mejor tarde que nunca, ¿verdad?». Se abrazaron. 2 mujeres de mundos diferentes unidas por un momento de valentía compartida. Esa noche, Carmen regresó a su apartamento no en autobús, sino en taxi. Era un gasto innecesario quizás, pero se lo permitió como celebración. Cuando abrió la puerta, encontró que Elena y María habían decorado el pequeño espacio con flores de papel y un letrero hecho a mano. «Felicidades a la mejor mamá del mundo». Cenaron juntas, hablaron sobre el futuro, sobre mudarse a un apartamento mejor, sobre viajes que ahora podrían hacer, sobre oportunidades que finalmente estaban a su alcance. Antes de dormir, Carmen sacó una foto enmarcada de su esposo. Lo había tomado en un parque de Taipei, sonriendo bajo los cerezos en flor. Trazó su rostro con el dedo. «Lo logré, Wei Ming», susurró. «Las mantuve seguras, las mantuve estudiando, y finalmente pude levantarme de mis rodillas. Espero que estés orgulloso». La foto no respondió, pero Carmen sintió una calidez en el pecho que le dijo todo lo que necesitaba saber. Se acostó esa noche entre sus 2 hijas, las 3 apretadas en la cama matrimonial que compartían porque el apartamento solo tenía 2 habitaciones. Pronto tendrían más espacio. Pronto muchas cosas cambiarían. Pero por esta noche, acurrucada entre las 2 personas que amaba más en el mundo, Carmen Vega cerró los ojos sintiéndose completa por primera vez en 5 años. Había sido invisible durante tanto tiempo. Había cargado dolor, humillación y sacrificio en silencio. Había limpiado los pisos de personas que nunca la vieron como ser humano completo. Pero esa noche, frente a todos esos testigos, había hecho algo que cambió todo. Había hablado. Había reclamado su espacio. Había demostrado que la dignidad no es algo que otros otorgan. Es algo que uno nunca deja de poseer, incluso cuando el mundo entero intenta arrebatarlo. Y al día siguiente, cuando regresara a ese edificio, ya no sería para limpiar. Sería para construir, para crear oportunidades, para asegurarse de que ninguna otra persona talentosa tuviera que esconder quién es realmente solo para sobrevivir. El amanecer llegaría pronto, y con él, un nuevo capítulo no solo para Carmen, sino para todos aquellos que alguna vez fueron invisibles. Porque la verdadera revolución no comienza con gritos o violencia. Comienza cuando una persona se atreve a decir, yo también importo, yo también tengo valor, y merezco ser vista. Fin.